iglesia ha tomado la iglesia y no la quiere soltar. Cristo ha tomado la iglesia, ha tomado la iglesia y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi iglesia, no la quiere soltar. ¿Qué dice? Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Cristo, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Cristo, estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi iglesia, no la quiere soltar. Agarra, hermano. Cristo ha tomado la iglesia, hermano, y no lo quiere soltar. Cristo ha tomado el hermano, ha tomado el hermano y no lo quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado el hermano y no lo quiere soltar. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Cristo, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Cristo, estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida. Ha tomado este pueblo, amén. Cristo ha tomado el pueblo, ha tomado el pueblo, no lo quiere soltar. Cristo ha tomado este pueblo, ha tomado este pueblo, no lo quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi pueblo, no lo quiere soltar. Dígalo. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Cristo, estaba yo muy triste, mas ahora estoy feliz. Porque Cristo ha tomado mi pueblo y no lo quiere soltar. Porque Cristo ha tomado el pueblo y no lo quiere soltar. Porque Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar. Un aplauso para el Señor, bendito sea Jesús, alabado seas. Vamos a caminar a la derecha. Está bailando muy bien. Jesús está pasando por aquí. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. De Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Escuela Dominical. Les pido que compartan esa transmisión en sus muros y en su grupo de Facebook, ya que hoy amanecí sin Wi-Fi. Estoy transmitiendo solamente con los datos del celular. Espero que ojalá la señal de Claro me funcione perfecto para que no se presenten cortes. Y no puedo de este otro celular compartir en los 20 y algo de grupos en donde comparto la transmisión, porque este no tiene datos. Tiene datos el celular que tengo con el cual estoy transmitiendo, entonces no puedo hacer el compartir la transmisión en todos los grupos de comparto, pero ustedes sí lo pueden compartir en el muro de su Facebook y en los grupos de Facebook que ustedes se encuentren, mis queridos hermanos y hermanas. Así que sean todos y todas bienvenidos a este programa Escuela Dominical. Hoy no los puedo saludar a todos porque yo siempre leo las personas que me escriben de este celular, pero hoy, como ustedes ya les digo, estoy sin Wi-Fi, entonces tengo solamente el celular del frente y alcanzo a ver algunos ahí, por ejemplo a don Polo Reyes y a la señora Linda, que veo ahí que me han escrito. Un saludo para ellos y para todos los demás, también un saludo en el Señor. Sean ustedes bienvenidos a Escuela Dominical. Vamos a adentrarnos en sintonía de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y fruto de tu Santo Espíritu, para leer, comprender y predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el amor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, empezamos esta enseñanza, el compartir de la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, vamos a escuchar las lecturas que la Iglesia hoy nos regala para este domingo 24 del tiempo ordinario y domingo 13 de septiembre. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son cosas detestables, y en ella es maestro el pecador. Del vengativo se vengará el Señor, estricta cuenta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo la ofensa recibida, y cuando tú ores, alcanzarás perdón de tus pecados. Si uno guarda resentimiento contra su prójimo, ¿cómo puede pedir al Señor la curación? De su semejante no tiene compasión, y pide a Dios perdón, siendo un simple mortal rencor. ¿Quién pues lo librará de sus pecados? Piensa en tu fin y deja el odio. Piensa en la muerte y en el sepulcro, y cumple los mandamientos. Acuérdate de lo que ha mandado Dios, y no seas rencoroso con el prójimo. Ten en cuenta la disposición del Altísimo y excusa las faltas de otros. Palabra, te alabamos, Señor. La segunda lectura está en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo del 7 al 9. Hermanos, ninguno de ustedes vive para sí mismo, y tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En la vida y la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 35.
con ocasión de la enseñanza de Jesús acerca de Pedro, se acercó a Pedro y le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta 7 veces? Jesús respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, presentaron a uno que le debía 60 millones de denarios y como no tenía con qué pagarle, mandó al rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas al rey y dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario se encontró con un compañero que le debía 100 denarios y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía: págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que debía. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No era lógico que tú me lo suplicaste? ¿No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y el rey lleno de ira se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona a su hermano de corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, vamos a adentrarnos a ir reflexionando a la luz de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día. En la liturgia, como les dije, estoy hoy sin wifi. Estoy transmitiendo con los datos del celular. Espero que la señal de Claro hoy funcione perfectamente para que no vayan a presentar cortes. Por eso desde este celular no pude compartir la transmisión en todos los grupos que la comparto, porque este no tiene wifi, no tiene datos, perdón, y funciona con el wifi. Y pues hoy amanecí tristemente sin wifi. Pues bueno, estoy transmitiendo con los datos, así que compartan ustedes esa transmisión en sus muros de los Facebook y en el grupo que Facebook que usted tenga, en todas las redes sociales que ustedes manejan. Ustedes manejan una cantidad de redes sociales. Yo solamente, escasitamente tengo Facebook y WhatsApp nada más, y el canal de YouTube, pero nada más. Vamos, mis queridos hermanos, a adentrarnos hoy a reflexionar a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado. Hoy en el Evangelio Pedro consulta a Jesús sobre un tema muy concreto que sigue albergando en el corazón de muchas personas. Pregunta por el límite del pecado. La respuesta es que no existe dicho límite. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18, 22. Para explicar esta realidad, hermanos, Jesús emplea la parábola. La pregunta del rey centra el tema de la parábola. ¿No debes tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Mateo 18, 32 le reclama el Señor a este empleado. El perdón es un don, hermanos, una gracia que procede del amor y de la misericordia de Dios. Para Jesús el perdón no tiene límites, siempre y cuando el arrepentimiento sea sincero y veraz.
pero exige, hermanos y hermanas, abrir el corazón a la conversión, es decir, obrar con los demás según los criterios de Dios. El pecado grave nos aparta de Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1470. El ordinario recibir el perdón de ese pecado grave por parte de Dios es el sacramento de la penitencia y el acto del penitente, que la corona es la satisfacción. Las obras propias, hermanos, que manifiestan la satisfacción son el signo del compromiso personal que el cristiano ha asumido ante Dios de comenzar una existencia nueva, reparando en lo posible los daños causados al prójimo. Entonces, mis queridos hermanos, el perdón es un don y es una gracia que procede solamente del amor y de la misericordia del Señor. No puede haber perdón del pecado sin algún género de satisfacción cuyo fin es. No puede, repito, no puede haber perdón del pecado sin algún género de satisfacción cuyo fin es, primero, evitar deslizarse a otros pecados más graves. Segundo, rechazar el pecado, pues las penas satisfactorias son como un freno y hacen al penitente más cautivo y vigilante. Y tercero, quitar con los actos virtuosos los malos hábitos contraídos con el mal vivir. Y cuarto, asemejarnos a Cristo, mis queridos hermanos. Entonces no puede haber perdón del pecado sin algún género de satisfacción de esto que es dicho. Como explicó Santo Tomás de Aquino, el hombre es deudor con Dios por los beneficios recibidos y por sus pecados cometidos. Por los primeros debe tributarle adoración y acción de gracias, y por los segundos satisfacción. El hombre de la parábola no estuvo, hermanos, dispuesto a realizar lo segundo, por lo tanto se hizo incapaz de recibir el perdón de Dios. El Señor había enseñado a sus discípulos cómo proceder en la corrección en el caso de que alguien o algún hermano cometiera un pecado. Pero, ¿qué hacer si un hermano pide perdón arrepentido, pero luego vuelve a pecar? Y esto no una, sino repetidas veces. Es la pregunta que hoy quiero hacerle, mis queridos hermanos. ¿Qué hacer si un hermano, si una hermana nos pide perdón arrepentido, pero luego vuelve a pecar? Y esto no una, sino reiterativa veces. ¿Qué hacer? En la mentalidad hebrea, hermanos, el número 7 significaba totalidad, lo que es pleno, acabado, perfecto. Al preguntar Pedro si debe perdonar 7 veces, quiere saber si el perdón debe tener un límite o no. Era cuestión discutida entre los maestros de la ley. Debía ser el número legal para perdonar a quien reincidía en el pecado. Pero lo general se consideraba que hasta 4 veces. Por lo general se consideraba hasta 4 veces. El perdón debía tener para los maestros de la ley un límite, un número. Pedro, hermanos, propone a 7 veces, es decir, va un poquito más allá. ¿Acaso los discípulos habían comprendido que la misericordia de Jesús no tenía límites?
Poner, hermanos, un límite al perdón era convertirlo en un acto imperfecto. Por eso, ante la ley, hasta 4 veces se podía perdonar. Pero Pedro viene y va un poquito más allá. Hasta 7 veces le pide o le pregunta al Señor. Mis queridos hermanos, ¿acaso los discípulos habían comprendido que la misericordia de Jesús no tiene límites? Poner un límite al perdón de Jesús, mis queridos hermanos, poner un límite al perdón era convertirlo en un acto imperfecto. Decirle al hermano arrepentido, está bien, te perdono, pero ojo, estoy llevando la cuenta y el perdón tiene un límite. Eso era como decirle eso al hermano que le pedía perdón. En el fondo no se trataba de un perdón real, sino tan solo condicionado a la enmienda, con la posibilidad de que por la reincidencia y la recurrencia el pecador pudiese quedar definitivamente excluido del perdón a pesar de su nuevo arrepentimiento. El Señor entonces, hermanos, responde, no, solo 7 veces, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, siempre. 70 multiplicó, es el múltiplo de 7 y 10 indica, mis queridos hermanos, lo mismo que 7, la plenitud y la totalidad. Es decir, hasta 70 veces 7, siempre estamos dispuestos a recibir la misericordia de Dios. Y de igual manera, nosotros también estamos llamados a perdonar siempre, mis queridos hermanos. Por eso el Señor le dice a Pedro, no, Señor, no son 7 veces lo que tú tienes que perdonar a un hermano que se equivoca y que te pide perdón, sino hasta 70 veces siempre, la perfección por encima. Por eso, mis queridos hermanos, ¿puede la perfección de lo limitado alcanzar una mayor perfección? El Señor no solo pide un perdón limitado, sino también absoluto. Un perdón que al proceder de la experiencia de haber sido perdonado uno mismo, Dios, de la experiencia de la misericordia infinita de Dios, se expresa no solo en el número limitado de veces que se perdona al pecador arrepentido, sino en la actitud interior de perdonar totalmente cada pecado, de no guardar cuentas pendientes, de no decir perdono, pero las voy contando para sacártelas en cara en algún momento. Eso no es lo que el Señor nos pide, hermanos. El perdón que el Señor pide a sus discípulos debe ser tan perfecto como el perdón de Dios ofrece al pecador que se arrepiente. En vez de quedarse en los pecados o la enormidad de la deuda, busca siempre y ante todo recuperar al pecador, al hijo y a la hija. El Señor, hermanos, propone inmediatamente una parábola o una comparación para insistir en la necesidad de perdonar al hermano para alcanzar uno mismo el perdón de Dios. En la parábola, el se compadece, perdona al pecador que le suplica misericordia, incluso cuando la deuda es exorbitante. El Señor, hermanos, habla de uno que le debe 10,000 talentos a su rey. Esta suma equivaldría a 60 millones de denarios, siendo en la época un denario el jornal de un trabajador. En otras palabras, el Señor, hermanos,
quiere decir que esta deuda era sencillamente impagable. Era imposible que alguien en esa época pagara esa cantidad de dinero. Esa deuda le fue perdonada a aquel deudor porque me lo pediste, dice el Señor, porque le suplicó al Señor que le perdonara su deuda. El Señor habla también de un compañero que a su vez le debía a él tan solo 100 denarios. Una suma insorrisa comparada con los 60 millones de denarios que le había sido perdonados a aquel hijo por parte de Dios, a aquel justo. ¿No debía éste también tener compasión de su compañero y perdonarle esa infinita deuda cuando el rey le había perdonado tanto? Del mismo modo, Dios espera que aquel a quien Él ha perdonado todos sus pecados sea capaz de perdonar al prójimo que le pide perdón. La conclusión del Señor es fuerte, hermanos, clara y contundente. Dios le retirará su perdón a aquel, así que habiendo sido él mismo perdonado, cierra su corazón a la compasión y se niega a practicar el perdón con sus hermanos y con sus hermanas. Entonces, la conclusión del Señor es fuerte, clara y contundente. Si tú no perdonas, ¿cómo te atreves a decirme que te perdone? Si tú no tienes la capacidad de perdonar, yo tampoco la tendré. Es fuerte el Señor. Si yo te perdoné esa deuda tan grande que era imposible que tú me la perdonaras, ¿cómo tú no le perdonas esa migaja que tu hermano le debías? Ahora también irás a la cárcel a pagar tu deuda. Eso es el Señor. Sino Él nos perdona en el sacramento de la confesión. Cada vez y nosotros no somos capaces de tener la conchudez de perdonar a un hermano cuando se equivoca contra nosotros, entonces no esperemos el perdón tampoco de Dios. Hermanos, quien al recibir una ofensa no siente el inmediato impulso a querer también perdonar, el dolor experimentado, el orgullo herido, la ira que se enciende en nosotros nos impulsa a querer castigar o vengar de algún modo el daño recibido, creyendo que con hacer sufrir al otro lo que hay a mí, podremos aliviar nuestros propios dolores o encontrar paz. No. Por ejemplo, estas revuelcas que hubieron durante estos días en Colombia, eso no es una manera de perdonar. Los policías se equivocaron, sí, mataron al otro, claro que lo mataron, pero no era la forma violenta, agresiva, destructiva, como animales feroces, como fieras salvajes lanzadas contra el pueblo, contra los inocentes, contra los demás policías, contra las instituciones y contra los negocios de la gente. Quien al recibir una ofensa no siente inmediato impulso interior a querer resarcir. El dolor es el orgullo herido, la ira que se enciende en nosotros nos impulsa a querer castigar o vengar de algún modo. Esos somos los humanos, vengativos a morir. Y eso no es lo que el Señor nos pide hoy en el Evangelio. Y en la primera lectura también nos pide a perdonar, así como Él nos perdona la sinvergüenzada muchas veces. Es posible ir en contra toda esta corriente interior de sentimientos tan fuertes que se despiertan en nosotros cuando nos hacen daño, cuando nos ofenden. Es posible poner el odio,
resistir al deseo de venganza y purificar el corazón de todo resentimiento. Eso es lo que el Señor pide a sus discípulos y hoy a nosotros. Perdonar siempre a quien nos ha hecho daño o nos ofende, incluso a quien lo hace reiteradamente cada vez que se acerca arrepentido. Pero podemos decir que el perdón lo debemos ofrecer incluso a aquel que no está arrepentido del daño que nos pudo haber ocasionado, involuntaria o voluntariamente. A él, aunque no esté arrepentido, también estamos a perdonarle. Esto es más difícil aún. Ciertamente, más de ello da ejemplo y lección el mismo Señor Jesús en la cruz cuando reza e implora el perdón para aquellos que lo están crucificando sin misericordia y no muestran ningún tipo de arrepentimiento, sino que están llenos de odio y de malicia. Y el Señor le dice, el Señor a Dios: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ellos no estaban arrepentidos. Antes estaban descargando toda la furia, el odio, el resentimiento, la malicia contra Jesús, clavándolo en la cruz. Y el Señor: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ofrecer el perdón a quien nos ha hecho daño es un acto heroico que solo puede brotar de un amor que es más grande que el mismo mal, que el mismo odio, que el mismo orgullo. Ese perdón no solo es una puerta abierta al pecador para que pueda arrepentirse, corregirse y volver al camino. También es el camino que trae la paz a aquel que ha sufrido el daño o la ofensa. Quien se niega a perdonar y alimenta el resentimiento, el rencor, el odio, el deseo de venganza en su propio corazón, jamás encontrará, mis queridos hermanos, la paz del Espíritu. Quien cree que puede curar su herida y mitigar su dolor dirigiendo su odio, rencor hacia la persona que le ha causado dolor y un daño, acaso irreparable, tan solo añade al daño recibido otro peor. Esta gente, todos esos grupos se alzaron estos días en contra de la policía porque los policías mataron a ese señor. Entonces creyeron que yéndose en contra de la policía, destruyendo violencia con violencia, eso no trae paz. Ellos creían que traía paz. Al contrario, hubieron más muertes. Como que 10 o 11 personas muertas a causa del odio, del rencor y del veneno que hay en el corazón del ser humano. Porque creemos que la violencia con violencia trae paz. Al contrario, trae destrucción y más muerte, más dolor. Porque hoy no hay una sola familia sufriendo por el dolor del que mató a la policía, sino que hay 10 o 11 familias sufriendo el dolor de que le hayan matado unos seres queridos. La revuelca de los sinvergüenza, de los revolucionarios, porque creen que esa es la manera de encontrar la paz. Eso es lo que hace la guerrilla, eso es lo que hacen los parados, eso es lo que hacen las pandillas en las comunas. Y eso no trae paz, destrucción, vergüenzas más bien. Y nosotros creemos que esa es la manera de buscar la paz. No es así. Es como el Señor nos lo pide, perdonando y perdonando 70 veces 7. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 7, como dijo Pedro, sino 100. Los policías se equivocaron, claro, las embarraron, pero podíamos haberle perdonado. Si la familia de aquel a quien mataron ellos le perdonaron a la policía, ¿por qué un país entero se levanta con ese odio? ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón solamente es veneno, odio,
deseo de venganza. Y son los jóvenes que apenas están abriendo los ojos para ver la vida y se creen que son los que arreglan el país, o la nación, o el pueblo, o el barrio, o la comunidad, o la vereda. Quien se niega a perdonar y alimenta el resentimiento y el rencor y el deseo de venganza en su propio corazón, jamás encontrará la paz del Espíritu. Quien cree que puede curar su herida y mitigar su dolor dirigiendo su odio y rencor hacia las personas que le han causado un dolor, un daño acaso irreparable, tan solo añade al daño recibido otro peor. Su rencor es un veneno que se vuelve contra él mismo. La amargura envenena y mata su propia alma y se difunde a su alrededor, haciendo dura, desdichada la vida de quienes lo rodean por la amargura que lleva en sí mismo. Solo el perdón ofrecido a quien nos ofende es capaz de curar las propias heridas. Quien ofrece el perdón recibe, en cambio, la paz del propio corazón. Quizás, hermanos, entendamos mejor lo dicho con una comparación. Si una serpiente venenosa te muerde, ¿irías tras ella pensando para tus adentros? Cuando la mente quedará curada, cuando la mente quedará curada, vuelvo a repetir, porque me trabé aquí. Quizás entendamos mejor lo dicho con una comparación. Si una serpiente venenosa te pica o te muerde, ¿irías tú tras ella pensando para tus adentros, cuando la mate, quedaré curado? Sería estúpido, serías necio, serías hipócrita, serías hasta fariseo e insensato pensar y actuar así, ¿verdad? Pero es exactamente lo que hacemos cuando alguien nos hace daño y damos paso al odio y al resentimiento en el corazón, buscando, aunque solo sea en el pensamiento, devolver el daño recibido hasta quedar nosotros reasarcidos. Puede que en el momento te sientas bien, te traiga paz haberse vengado de lo que te hicieron, matando a la serpiente a palazos, pero tú también morirás por el veneno que ha sido inyectado en tu cuerpo. Así es con la venganza. En cambio, quien el corazón es como quien, sin preocuparse por perseguir a la serpiente y sin perder un segundo, va corriendo para buscar de inmediato el antídoto y salvar tu propia vida. El antídoto para el veneno del odio, del rencor, del resentimiento es el amor, el perdón, el amor del Señor. ¿Saben qué significa perdón? Per significa amar y don siempre. Es perdonar siempre, es decir, amar siempre. Perdono porque amo. Entonces, el antídoto para el veneno del rencor, del deseo de venganza, del resentimiento, es el amor que viene de Dios. Quien se deja tocar por el amor del Señor, quien experimenta su misericordia más grande que cualquiera de nuestros pecados, es capaz de amar como Él es capaz, como Él, de perdonar toda ofensa o daño recibido, por más grave que éste sea. El Señor había enseñado a sus discípulos cómo proceder en la corrección en el caso de que alguien, un hermano, cometa un pecado o un error. Pero si un hermano te pide perdón arrepentido y luego vuelve a pecar una y otra vez, es la pregunta con la cual quiero terminar. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos jala
las orejas, a estar dispuestos a perdonar a quien se equivoca en la vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, compartí con ustedes la historia de hoy y está titulada Rayos de Esperanza. Hace un buen tiempo atrás, un líder religioso estaba visitando a una mujer quien agonizaba y estaba en su lecho esperando la muerte. Ella le dijo: he pecado mucho. Esto va con el tema prácticamente hoy del Evangelio. Ella le dijo: he pecado mucho durante mi vida. He cometido muchos errores y he causado algunas veces dolor a mis semejantes. Mas me siento perdida, triste y con poca esperanza. El líder religioso le advirtió que sobre el tocador estaba la foto de una hermosa joven. ¿Quién es?, le preguntó el religioso a la mujer. El rostro de la mujer se iluminó. Es mi hija, lo único hermoso de mi vida. ¿Le ayudaría usted si ella tuviera dificultades y problemas en su vida, si hubiera cometido algún error, causando a veces dolor a los demás? ¿La perdonaría? ¿La seguiría amando? Claro que sí, exclamó la mujer. Haría cualquier cosa por ella, porque es mi hija, lo más hermoso que tengo y la amo. ¿Por qué me lo pregunta?, dijo ella. Porque quiero que sepa, le dijo el líder religioso, que hablando en sentido figurado, Dios tiene una fotografía de usted en su tocador. Él la ama y la ayudará. Usted es una hija muy especial y única de Él. Invoque su nombre para que los rayos de esperanza iluminen siempre su corazón. Moraleja e enseñanza para la vida. En nuestros momentos de prueba, ese conocimiento, esa esperanza y esa comprensión sobre Dios, de que Él vive y nos ama porque somos sus hijos e hijas, y que siempre está allí para ayudarnos, servirnos y perdonarnos, brinda consuelo a nuestra mente alterada y a nuestro corazón dolorido, lleno de odio, de deseo de venganza. Las sombras de la desesperación se disipan bajo los rayos de la esperanza. El dolor sucumbe ante el gozo y el sentimiento de encontrarse perdido entre la multitud de la vida se desvanece con el conocimiento certero de que nuestro Padre Celestial es consciente de cada uno de nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, quiero agradecerles a todos. Vamos primero con la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. La frase dice así: Dios no te llama para que te pierdas en el infierno. Dios te llama para que te salves en el cielo. Vuelvo y repito la frase del día para que la hagamos vida. Dios no te llama para que te pierdas en los infiernos. Dios te llama para que te salves en los cielos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos, como les decía, hoy amanecí sin wifi, estoy mirando el router y todavía está sin internet. Por eso no pude compartir la transmisión desde este celular en todos los otros grupos donde estoy transmitiendo los datos del celular. Gracias a Dios funcionaron bien la señal, porque aquí la señal de Claro es pésima. Pero gracias a Dios, porque hoy el día está muy despejado, por eso se dio la oportunidad de que no fallaran los datos. Entonces por eso no pude saludarlos a todos, porque los mensajes me salen en el celular que tengo al frente. Entonces, y estos días, pues yo por lo normal saludo desde este celular.
Entonces, mis queridos hermanos, espero a las 3 de la tarde podernos encontrar para la coronilla de la Divina Misericordia, mis queridos hermanos y hermanas. Recuerden, hoy es domingo, día del Señor. Hay que participar de la Eucaristía. Aquí en Colombia ya se puede ir de cuerpo presente a los templos, a las capillas, a los oratorios, a las casas de misión, a los lugares de culto, a ir a la Sagrada Eucaristía, a asistir presencialmente. Yo aquí, en donde estoy, la misa nosotros la tenemos a las 12 del día. Hoy viene un sacerdote a celebrar la Eucaristía. Hace 8 días yo celebré porque no vino el Padre, pero hoy viene un sacerdote a celebrarnos la Eucaristía, gracias a Dios. Hoy tenemos la Eucaristía aquí a las 12 en esta casa de misión. A ustedes, mis queridos hermanos, un abrazo en el Señor. Gracias estado acompañándome en esta transmisión de ese programa Escuela Dominical. Hoy quise todo el programa hablar del tema bíblico que hoy nos propone las lecturas de hoy sobre el perdón. Por eso no escogí otro tema, sino dije voy a investigar bastante, a sacar bastante contenido sobre este tema, el perdón, para hablarlo porque es necesario. Ojalá todos esos vándalos, todos esos enfermos mentales, enfermos espiritualmente, enfermos de odio que hicieron estas revuelcas en Colombia durante estos días, ojalá vieran este programa, ojalá vieran esto que yo les he hablado hoy acerca del perdón. Pero a ellos no les importa eso, porque el corazón solamente está lleno y embotado de odio, de deseos de venganza. El Señor los bendiga, la Virgen los acompañe. Feliz mañana para todos. A las 3 nos encontramos con la gracia de Dios. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana llegó el Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Su llegada llegó de alegría, su llegada llegó de alegría. De luz y armonías, de luz y armonías, de luz y armonías, todo el anahuar. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el anahuar. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego a la Virgen. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego a oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacerlo altar. Ese cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacerlo altar. Suplicantes juntaban sus manos. Eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su pueblo y su alfaz.
Quieran mexicanos, quieran mexicanos, quieran mexicanos su porvenir y su paz. En la tilma entre rosas contabas, en la tilma entre rosas pintabas. Su imagen hablaba, su imagen hablaba, su imagen hablaba, se dio a dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, se vino a dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo especial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. ¿Quién como Dios? Oiga, vea. Terminando el programa, ahí sí volvió el wifi, ahí sí llegó ya el wifi, ya compartí la transmisión en los grupos. Usted me vieron ahí que estaba dándole. Saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos que me están viendo. Y ya terminé el programa, es que había amanecido sin wifi y entonces estaba transmitiendo solamente con los datos del celular que tengo al frente y no había podido compartir la transmisión en todos los grupos. Me disculpan, ya la van a tener que ver diferida porque ya he terminado. Feliz día para todos, bendiga y la Virgen